Bueno, ¿preparados para recibir la palabra del Señor? Que así sea. Estamos estudiando el libro de Mateo, así que le invito a que vaya preparándose allí. Estamos en el capítulo 26. Hace 8 días estuvimos hablando, bueno, estos 2 últimos miércoles hemos estado hablando acerca de la traición de Judas, ¿no? Y vimos también cómo Jesús en su infinita gracia y misericordia le hizo como esa última invitación, ¿no? Esperando hasta el último momento, porque ese es el deseo de nuestro Dios. Él siempre espera, dice la Escritura, que mientras haya vida hay esperanza, y que el deseo de nuestro Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Dios no se goza en la muerte del impío, sino que Él quiere que todos le conozcan, que todos vengan al arrepentimiento, que todos reciban la salvación. Entonces, continuando en esta noche con nuestro estudio de Mateo, vamos a continuar ahí en el capítulo 26 y esta noche vamos a leer de los versículos 31 al 35. Y esta noche vamos a tomar la historia trágica de Pedro y analizaremos algunas cosas que también son la historia trágica a veces de muchos cristianos. Amén. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por permitirnos adorarte, alabarte, Rey de Gloria. Y te pedimos una vez más tu favor, Señor bendito, para que las Escrituras sean abiertas delante de nuestros ojos. Por eso en esta noche disponemos nuestro corazón una vez más y pedimos, Espíritu Santo, que conforme a la necesidad que solo tú conoces de cada uno de nosotros, nos hables y nos ministres y nos lleves a honrar a nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar esta misma historia, este mismo pasaje, pero nos va a dar un poco más de contexto sobre lo que pasó en ese momento. A pesar de la negación de Pedro, algo que cabe resaltar en la vida de Pedro es su lealtad a Jesús. Alguien alguna vez dijo que alguien puede ser un mal músico y sin embargo estar apasionadamente enamorado de la música.
como para ilustrar un poco, a pesar de que él lo negó, pero vemos en la vida de Pedro una vida apasionada por el Señor. Dice en Lucas 22, versículos 31 al 32. Lucas 22, versículos 31 al 32. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lo primero que vemos aquí es el tono de advertencia de Jesús. Ese Simón, Simón suena en ese tono de advertencia. Él le está diciendo como, Simón, Simón, ¿sí? Así como tal vez el Señor muchas veces quiere advertirnos a nosotros y nos dice por nuestro nombre, ¿no? Javier, Javier. Y lo primero que vamos a ver acá, el primer punto que vemos es ese. Vemos que Pedro fue advertido del peligro que venía. Y de hecho, si nosotros miramos el contexto en Mateo 26, allí sigue y continúa con Jesús orando en el huerto de los olivos. ¿Sí? Y cuando miramos ese contexto, miramos que Jesús va allí a orar, porque recuerde que Jesús venía a enfrentar una gran prueba, ¿no? ¿Qué iba a enfrentar allí Jesús? Venían ya a arrestarlo, venían ya a llevárselo para lapidarlo y crucificarlo y hacer todas las cosas que le hicieron, ¿sí? Entonces tremendo, cuando uno no sabe lo que le va a pasar, pues uno anda fresco, ¿sí o no? Tranquilo. Pero imagínese usted tener que cumplir con algo sabiendo lo que le va a pasar y sabiendo lo que le van a hacer. Creo que se llenaría mucho más de angustia, ¿no? Y procuraría por todos los medios el no hacerlo, ¿sí o no? Entonces eso es ese es el contexto que vemos ahí en los versículos siguientes. Vemos que Jesús ora en el huerto de los olivos, pero imagínense a quién creen que se llevó. Dice que fue con sus discípulos, pero allí en el versículo 37 dice, desde el 36, dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Versículo 37, se llevó a Pedro. ¿Por qué creen que se lo llevó? Porque, como lo vemos en el primer punto, Jesús ya le había advertido a Pedro del peligro que venía. Y se lo lleva al huerto de los olivos para enseñarle lo que debe hacer. Exactamente. Jesús les dice ahí más adelante, varias veces les dice que velen y oren, que estén alerta, que no se duerman. Eso era lo que les estaba diciendo. No se duerman. Pero cuando recordamos el pasaje dice que él iba y oraba y cuando llegaba como los encontraba. Durmiendo, ¿cierto? Y cuando la escritura me dice a mí que vele y ore, ¿será que es que yo debo estar trasnochando toda la noche? Aunque hay unos espacios en los que sí hacemos vigilias y toda la noche oramos y alabamos al Señor y recibimos palabra, a lo que más se refiere allí es que a nosotros estemos vigilantes en nuestra vida espiritual. A eso se refiere cuando dice velen y oren, estén alerta, no se duerman, para que cuando venga la prueba no sucumban y se debiliten ante ella. Eso es lo que estaba haciendo allí Jesús con Pedro. Por eso lo llamó
A los otros los dejó allí y les dijo, espérenme aquí. Pero cogió a Pedro y a otros 2 discípulos, creo. A Santiago y a Juan, dice allí. Dice ahí en el versículo 41, velen y oren para que no se den ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esta es una de las razones por las cuales cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos en el modelo de oración de Mateo 6, en la parte final, ¿sí recuerdan ese pasaje? Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Él les da un modelo de oración allí, que pues desafortunadamente muchos lo toman literal, ¿no? Y en la iglesia tradicional aún más. Y entonces empiezan a repetir y a repetir y a repetir. Pero no le ponen sentido a lo que están orando. No, decía mi hermano David, que el Señor lo estaba guiando ¿a qué? A desmenuzar la palabra, ¿sí? A meditar en ella. Y muchos simplemente repiten, pero no desmenuzan la palabra, no miran lo que está allí, lo que está diciendo, lo que significa. Y en Mateo 6:13, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. En otra versión dice, no nos dejes ceder ante la tentación. Pero suena un poco más claro en la traducción lenguaje actual cuando dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. Ahí pone las dos cosas como aparte, ¿no? Jesús nos hace una advertencia a través de la vida de Pedro, ya que en ocasiones Dios permite que seamos tentados para formar nuestro carácter. Sí lo sabía, ¿no? Eso no lo enseñan en muchos lugares. Dios tiene que formar muchas cosas de nosotros, porque nosotros traemos muchas cosas del mundo, cosas equivocadas, cosas que están mal en nuestro carácter y que tienen que ser moldeadas. A eso nos llamó el Señor. El principal motivo del Evangelio es que el carácter de Cristo se ha formado en ti y en mí. Dice en el versículo 31 de Lucas 22, nuestro pasaje que estamos estudiando en la siguiente parte, sigue diciendo, después de que le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido sandarear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. En la traducción lenguaje actual, mire cómo suena. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. ¿Notan cómo allí está un poco más claro? Porque aún Satanás tiene que pedir permiso para obrar en nosotros, para obrar lo que Él quiere hacer. Aunque muchas veces nosotros le abrimos la puerta de par en par, ¿no? Sí, porque ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos? Le decimos, siga, eso es lo que hacemos. Jesús les dijo, ustedes son ustedes son hijos de ¿qué? De vuestro padre el diablo, ¿por qué? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Me recuerda cuando Satanás se presentó delante de Dios para pedir permiso para poder tocar la vida de Job en Job 1. ¿Sí han leído el pasaje? Bueno, ahí se lo dejo para que lo lean. Y como lo estuvimos viendo el domingo, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Amén, Dios nos ama. Pero el hecho de que nosotros creamos en Él y lo obedezcamos
no nos exime de que las calamidades vengan a nuestra vida. ¿Sí recuerdan que estuvimos aprendiendo el domingo? ¿Cómo qué? Cómo enfrentar los problemas. Y aprendíamos que tanto a cristianos y no cristianos, a todos nos llegan problemas. Porque el hecho de que creamos en el Señor no nos hace exentos de estas cosas. Y aprendíamos varios puntos allí, ¿no? Uno, ¿cuál era nómbrenme en alguno, ¿de cuál se acuerdan? Por ejemplo, el número 1, ese es fácil. No, de las causas por las que venían los problemas. El número 1 es fácil. Por el pecado, porque estamos en una naturaleza caída. Por eso estamos en un mundo caído. Tanto a creyentes como a no creyentes, a todos por igual nos suceden las mismas cosas. Pero la diferencia es que a nosotros los cristianos las pruebas fortalecen nuestra fe. Hacen que nos aferremos más a Dios. Eso es lo contrario a la gente del mundo. Dice, por ejemplo, en Proverbios 24:16. Búsquelo allí. Proverbios 24:16. Alguien que se ponga de pie y lo lea, porfa. Así es. Dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Qué tremendo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Lo vemos porque muchas veces escuchamos de gente que tiene problemas, situaciones difíciles, y ¿qué es en lo primero que piensan? O bueno, Satanás les pone su pensamiento, ¿no? Como lo hizo con Judas, ¿no? ¿Recuerdan que estuvimos viendo el de Judas? Dice que Satanás hizo que se resolviera traicionar a Jesús y después, lleno de remordimiento, como vio que había hecho mal, Satanás volvió y le puso la idea. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. Y así hace Satanás con mucha gente, sobre todo con los incrédulos. ¿Por qué? Basta una sola calamidad para derribar al perverso. Exacto. Pero nosotros los justos, aunque tropecemos, dice que ¿quién es el que nos levanta? El Señor. El Señor nos levanta. Ahora, aquí cabe aclarar la diferencia que hay cuando somos probados y la diferencia de cuando somos tentados. Amén. Porque son dos cosas muy distintas. Las pruebas, eso ya lo he enseñado yo acá, me llevan a depender del Señor. Me llevan a acercarme más a Él. O sea, no son circunstancias que nosotros planeamos. Amén. Y las tentaciones, por el contrario, me llevan a fallarle a Dios. Me llevan a alejarme de Él. Son cosas que sí planeamos y que nos llevan a pecar. Por ejemplo, si comparamos el caso de Pedro con el caso de Judas, Pedro no planeó negar a Jesús, ¿o sí? ¿Cierto que no? Fue de un momento. Fue un momento de debilidad, fue un momento de, ¿sí? O por lo menos también en el caso de Job, fueron circunstancias que vinieron a la vida de él, ¿cierto? Situaciones difíciles. En el caso de Job, comparándolo con el caso de David después de que pecó. ¿Sí han leído ahí en Reyes que le vinieron muchas situaciones al rey David? ¿Por causa de qué le vinieron las situaciones? Por su propio pecado. Ahí es donde viene el tema de la tentación, ¿sí ven? Exactamente. En Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8,
Alguien que me colabore, por favor, me sacas el cargador del computador, por favor. Está en la maleta, porfa, para conectarlo porque está que se descarga. Gracias. Vamos a conectar aquí abajo. Ven, yo le- Gracias. Listo. Continuamos. Primera de Pedro 5:8. Alguien que lo lea, por favor, se ponga sobre sus pies. ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente buscando a quién devorar. Y dice allí que sean ¿qué? Sobrios. Qué es ser sobrios? Estar atentos, estar alerta. Por ejemplo, cuando alguien va manejando el carro, ¿qué es lo que más le exigen? Sus 5 sentidos, ¿sí o no? Yo no entiendo a veces cómo hace la gente para andar en carro a todo volumen el radio. Imagínese, ¿sí o no? Si uno necesita todos los sentidos. Por ejemplo, el sentido del oído, ¿para qué sirve? Para escuchar. De pronto alguien se atravesó una moto, alguien pitó, usted va pasando y se atravesó un ciclista y, ¿sí? Pero, o un grito, ¿sí? Pero muchas veces sí es como la gente, pero así a veces nos pasa. No estamos sobrios, no tenemos nuestros 5 sentidos alerta. Están adormecidos. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo dice allí al principio, dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice que debemos tener dominio propio. ¿Por qué cree que dice eso? Porque ¿qué hace Satanás? Nos tienta. Ese es el papel de Satanás, el tentador. Lo llaman así, el tentador. Y él siempre aprovecha todas las cosas que ya hay en el mundo. Pero también sabe que nosotros tenemos concupiscencia en nuestro corazón y utiliza a su favor todo lo que hay en el mundo. Las redes sociales, el internet, lo que vemos, lo que escuchamos. Porque el mundo, como no tiene discernimiento, como no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces ya hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno, malo. Y así se levantan las siguientes generaciones. Dice el verso 32 de Lucas 22, el pasaje que estamos allí. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y esto nos lleva al segundo punto. Muchos cristianos, al igual que Pedro, muestran seguridad en sí mismos. Muchos cristianos, al igual que Pedro, muestran seguridad en sí mismos. ¿Qué le respondió Pedro a Jesús? Estoy dispuesto a ir a prisión por ti y aún a morir contigo. Pedro se pasaba de confiado. Cuando una persona dice, yo no voy a hacer eso nunca, eso es con lo que debe tener más cuidado. Amén. Satanás es astuto y también ataca el punto del que está más seguro cada uno. Por eso hay un pasaje por allí que dice que el que crea estar firme, dice, cuídese, cuídese de no caer. El que se crea estar firme. Porque Satanás es astuto y también ataca el punto del que uno se cree estar más seguro. Porque cuando se está demasiado seguro,
Él sabe que ese punto estará desprotegido. Amén. Dice Proverbios 28:26, versión Nueva Biblia Viva. Proverbios 28:26. Dice, el que confía en sí mismo, ahí está, es un necio. ¿Es un qué? Un necio. El que actúa con sabiduría estará a salvo. Hay muchas personas que admiran a los que se valen por sí mismos, ¿no? Los que no le piden ayuda a nadie, personas valientes e independientes, que saben lo que quieren y se esfuerzan por adquirirlo, o en otras palabras, que son autosuficientes, ¿no? Uy, esta gente eso es un berraco y lo admiramos. Una persona no puede predecir el futuro ni las consecuencias de sus decisiones. Amén. Por lo tanto, aquellos que son totalmente autosuficientes están condenados al fracaso. En cambio, el sabio ¿qué hace? Depende de Dios. Analizando allí la actitud de Pedro. No, yo nunca, no, yo jamás. Dice también en Proverbios 3:5, alguien que lo lea, por favor, otra persona que no haya leído. Proverbios 3, en el versículo 5. Proverbios 3:5. ¿Lo tienen? Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Los autosuficientes, los que se confían en sí mismos. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Amén. Es muy fácil pensar que no somos capaces de cometer pecados detestables y podemos controlar nuestras acciones, ¿no? A veces tendemos a pensar así, no, eso yo soy fuerte, eso yo no voy a ceder ante eso, yo no voy a caer ante eso. No, yo no me imagino haciendo tal cosa. Pensamos que nunca podríamos caer tan bajo como le pasó a Pedro, ¿no? Pedro nunca se imaginó que fuera a negar al Señor. Pero como nos dice también la misma palabra, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Por eso no podemos confiarnos, ni siquiera de nosotros mismos, porque la misma Escritura nos da testimonio de ello. Nos dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, dice, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Porque Él es el único que verdaderamente sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra condición. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis y le decimos a las personas, ante toda decisión, consúltele al Señor, pídale dirección a Dios, porque Él sí sabe lo que va a pasar a futuro. Él sí conoce qué consecuencias van a tener nuestras decisiones. Amén. Y es por eso que también Jesús le dijo a sus discípulos, allí cuando estaba orando allí en el huerto de los olivos, les dijo, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. No podemos. Por eso el Señor me inquietaba y cuando leíamos el salmo que leímos al principio, que el salmista decía, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí. Porque en nosotros puede estar la buena intención de hacer bien las cosas,
pero nosotros por nuestra propia voluntad no lo podemos hacer. Si lo pudiéramos hacer, no hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido a morir por nuestros pecados, porque cada uno de nosotros podía hacer lo bueno. Y es por eso que nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Amén. Sigue diciendo ahí en el versículo 32 de Lucas 22, en la última parte, dice: pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Por encima de lo que hizo Pedro, y aunque fue una falla terrible, él estaba apasionadamente consagrado a Jesús. Y esto nos lleva al tercer punto, que aquellos que se refugian en Cristo tienen esperanza aun cuando hayan pecado. Aquellos que se refugian en Cristo tienen esperanza. Esto nos lleva a ver que a pesar de que estamos en el camino de Cristo, eso no significa que no pequemos, y que siempre que nos volvamos al Señor en arrepentimiento, el Señor nos va a ayudar y nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Pero esa es la condición, que volvamos a Él ¿en qué? En arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice Proverbios 28:13. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 28:13. El que lo tenga se pone de pie. Amén. ¿Qué dice la palabra, mi hermana? Fuerte y claro para todos. Proverbios 28:13, mi hermano Ian. Con voz de trompeta. Sigue. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Qué sigue? ¿Qué pasará? Misericordia. Amén. Dice que el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Pero si los confiesan y los abandonan, ahí está el verdadero arrepentimiento. Porque usted puede venir a pedirle perdón a Dios, pero en su corazón usted sabe que se va a parar y va a volver a caer en lo mismo. Ahí no hay arrepentimiento. Como muchas veces se ha pasado que descubren a ciertos hombres cometiendo pecados y ya llevan mucho tiempo cometiendo el mismo pecado. Y resulta que no es un arrepentimiento, sino que terminan confesando, pero porque otros les dicen que los van a echar al agua. ¿Será eso arrepentimiento? No, arrepentimiento es que te duele en tu corazón fallarle al Señor. ¿Y quién es el único que puede producir eso en nosotros? Dios. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. El único que puede convencerte de que verdaderamente estás en pecado es el Espíritu Santo, es Dios a través de su Espíritu Santo. Y Él es el único que puede poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el único que puede producir arrepentimiento en nosotros. Por eso el clamor que estábamos haciendo ahorita al iniciar, pídele al Señor que produzca arrepentimiento en ti. Pídele al Señor que te dé un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón viene cuando nuestro corazón está quebrantado. Debemos reconocer nuestra tendencia a pecar y confiar en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas para vencer el pecado. Dice en Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 8,
Voy a leérselos acá, Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. En los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes transferían simbólicamente sus pecados a un animal. Cuando la persona iba y presentaba una ofrenda por el pecado, ella traía a su animal y simbólicamente ponía su mano sobre el animal, ¿sí? Y simbólicamente sus pecados eran transferidos a ese animal y este animal era sacrificado. El animal moría en su lugar como paga por el pecado y les permitía vivir bajo el favor de Dios en su gracia. Y asimismo en su gracia, Dios perdonaba a los creyentes no debido a la obra que hacían, sino debido a la fe que mostraban en el obedecer sus mandamientos en cuanto a los sacrificios. En esa confianza que ellos ponían en hacer ese sacrificio y ponían su confianza en que ese animalito estaba muriendo para que ellos fueran perdonados de sus pecados. Por eso era que Dios los perdonaba. Esos sacrificios señalaban al sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que quitaría por completo el pecado. La verdadera limpieza del pecado vino por medio de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dice ahí mismo en Primera de Juan 9, el versículo 9 al 10 y el capítulo 2, 1 al 2, ahí de continuo. Pero en el versículo 9 al 10, mire lo que dice. Dice, pero si confesamos ¿qué? Ahí está la actitud de arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Alguien sabe cuál es el tercer mandamiento? Búsquelo. Éxodo 27. Y alguien que lo lea, por favor. Otra persona que no haya participado. Éxodo 27. El tercer mandamiento. Así es. Éxodo 20, versículo 7. No hagas mal uso del nombre, Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Amén. En la versión Nueva Biblia Viva, mire cómo dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto.
Dice ahí en el versículo que estábamos leyendo que si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Qué tremendo, ¿no? Como Dios ha dicho que todos los seres humanos son pecadores, negar esto es blasfemar contra Dios con calumnias y difamar su nombre. Qué tremendo, ¿no? Y este es uno de los pecados por los cuales muchos serán condenados. Porque ¿qué dice la mayoría de la gente allá afuera? Que no tiene pecado. Y entonces cuando la gente hace eso, ¿qué está diciendo? Que Dios es un mentiroso. Y por ende, cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Blasfemando del nombre de Dios, hablando de Él de forma irreverente, difamando al nombre de Dios. Dice Romanos 3, 10 al 19, no lo busque, yo se lo leo. Romanos 3, 10 al 19, que nos muestra la condición de toda la humanidad. Atención acá, dice Romanos 3, 10 al 19, versión Nueva Biblia Viva. Dice, nadie es bueno. ¿Nadie es qué? Nadie es bueno. Nadie en absoluto. Nadie entiende. Ninguno busca a Dios. Todos han perdido el camino. Nadie vive como Dios manda. Sus conversaciones están llenas de suciedad, palabras groseras, palabras de doble sentido, en fin, etcétera. Como el hedor de una tumba abierta. ¿Alguna vez ha sentido el hedor de una tumba abierta? Bueno, un animal muerto. Dice que las conversaciones de todo ser humano están llenas de eso, imagínense. Sus lenguas están cargadas de engaños. Cuanto dicen, está impregnado de veneno, de serpiente. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Matan con rapidez y ligereza. Donde quiera que van, dejan tras sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es paz. No les importa a Dios ni lo temen. Y sabemos que esto que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. Por eso el mundo entero tiene que callar y todos tendrán que reconocer que el juicio de Dios es justo. Jesús le dice a Pedro algo muy hermoso en el versículo que acabamos de leer. Dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es como si le dijera, me vas a negar y llorarás amargamente, pero el resultado será que estarás mejor capacitado para ayudar a tus hermanos que tengan que pasar por lo mismo. Amén. No podemos a veces ayudar de veras a otra persona a menos que hayamos pasado por el mismo horno de aflicción o el mismo abismo de vergüenza o que hayamos pasado por lo mismo. Por eso se dice de Jesús que Él puede ayudar a los que están pasando por lo que Él ya ha pasado también por todo eso. Es por eso por lo que al experimentar la vergüenza del fracaso, o el experimentar más bien la vergüenza del fracaso, de caer, no es sin fruto. ¿Por qué? Porque nos da la compasión y la comprensión que no tendríamos de otra manera. Allí se cumple también la escritura en Romanos 8:28, que dice que para los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien, pero conforme a los propósitos de Dios. ¿Había propósito en lo que le pasó a Pedro? Había propósito. Porque cuando miramos las cartas de Pedro, las cartas que él escribió, ahí vamos a ver que él está animando a la iglesia y le está diciendo que estén, ¿qué? Vigilantes, porque como Jesús ya se lo había enseñado a él,
Sigue diciendo ahí en Primera de Juan 2, 1 al 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad, debe ser una práctica en nosotros el no pasar por alto nuestros pecados. No sé si usted lo ha tenido en cuenta, o usted es de los que tal vez se le sale una grosería y dice, eso no pasa nada. Porque ¿qué se le sale cuando se pega un machucón? Por ejemplo. Gloria a Dios. Sí, yo sí creo. Pero debe ser una regularidad de nosotros. Uy, Señor, te fallé. Porque si lo dejamos pasar por alto, ¿qué va a pasar? Nuestro corazón se va a empezar a endurecer y vamos a ser cada vez más fácil de caer. Vamos a caer más fácil en otras cosas. Pero aunque debe ser una práctica confesar su pecado con regularidad, el que nosotros cumplamos con la confesión de nuestro pecado no nos da licencia para pecar. Amén. El pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. No podemos amar a Dios y amar al pecado. Hay una visión de Zacarías que nos ilustra. Está en Zacarías 3, 1 al 4. Vaya conmigo allí. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Lo tienen? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, ahí está el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones en contra de Yeshua. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Versículo 3. La ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia, y luego se volvió hacia Yeshua y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. La visión de Zacarías ilustra vivamente la manera en que obtenemos la misericordia de Dios. No hacemos nada por nosotros mismos. Es Dios quien quita nuestra ropa sucia, o sea, nuestros pecados, y nos da una nueva ropa, una nueva y fina ropa, que es la justicia y la santidad de Dios. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone. Muchas veces cuando hemos pecado, Satanás trata de hacer que usted se sienta sucio e indigno. Porque ese es el propósito de Satanás, como lo vimos allí en la visión de Zacarías. ¿Sí vieron? Que estaba allí acusando.
Porque Satanás es astuto, él hace eso, él es el tentador y cuando logra que usted caiga en pecado, pues, ¿qué es el otro trabajo que hace? Va y lo acusa. Y por eso vienen esos pensamientos a su mente, porque recuerde que la batalla de todo cristiano es acá, ¿no? Y así como puso en el corazón de Judas la resolución de ir a entregar a Jesús, entonces empieza a poner en su mente que usted no es digno. ¿Usted qué hace por allá? Si ya falló, si ya cayó, ¿a qué va a volver por allá? Eso hace Satanás. Él hace que usted se sienta sucio e indigno. Y es en esos momentos que usted debe recordar que la ropa limpia de la justicia de Cristo es lo que lo hace digno de acercarse a Dios. Amén. Nadie, y esto para terminar, nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. Nadie. No importa qué pecado haya cometido. Para recibir su perdón, lo único que tiene que hacer una persona es apartarse del pecado, creer en Cristo y entregarle su vida a Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y conforme le haya hablado al Señor, le invito a que cierre sus ojos. Y le invito y le dejo como tarea o que tenga en cuenta también este salmo que leímos al principio, el Salmo 51, en donde el salmista le está pidiendo allí perdón al Señor, pero le está pidiendo que cree en Él un nuevo corazón. Y como lo aprendíamos en esta noche, usted por sí mismo no puede producir arrepentimiento en su vida, si usted no busca al Señor. Él es el único, como dice la Escritura, que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él a través de su Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. Porque si no, nosotros no podríamos estar en este lugar. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque Dios nos convenció que nosotros éramos pecadores y que necesitamos de la gracia de Cristo y necesitamos de su favor y de ese sacrificio, de ese regalo de salvación. Así que le invito para que cierre allí sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre en esta noche, oh Dios. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente ella nos consuela, nos conforta, nos corrige, pero también nos da dirección, Señor. Padre, en esta noche una vez más venimos delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Rey de Gloria. Te pedimos perdón, Señor, si acaso hemos hecho caso omiso a tus advertencias, Señor. ¿Cuántas veces el Señor no te ha querido advertir? ¿Cuántas veces el Señor te advirtió, tal vez de muchas maneras, así como a Pedro? Pero así como Pedro estuviste adormecido, adormecida, no velando. Porque la fe no es solamente creer. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no hace nada. Hay mucha gente que cree lo que dice la Biblia, pero no hace nada. Y como dice allí el libro de Santiago, la fe sin obras es una fe que no produce vida. ¿Qué produce? Dice, está muerta.
Porque la verdadera fe es creer y caminar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Eso es la verdadera fe. Por eso, ¿cuántas veces el Señor no te quiso advertir o te ha advertido? Pero tú estabas como Pedro, adormecido. No estabas velando. No estabas sobrio, sobria. No estabas en dominio propio. Porque el único que puede producir ese fruto, fruto del Espíritu, el dominio propio, es el Espíritu Santo. Templanza o dominio propio, dice allí, fruto del Espíritu. Por eso no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, amada iglesia. Si tú quieres vencer en la batalla contra el pecado, tienes que humillar tu vida delante del Señor. Si tú verdaderamente quieres vencer y salir de la esclavitud de tu pecado, tienes que ser esclavo de Cristo. No cabe decir que somos cristianos y que creemos en la palabra si nuestro caminar no está con Cristo. Y como lo decía hace un principio, estamos en una generación que sabe lo que tiene que hacer, que cree a lo que dice la palabra, pero no hace nada. Y cuando yo veo allí las vidas que Jesús tocó, las vidas que Jesús transformó, yo vi personas rendidas a los pies de Jesús. Personas que se afanaban por su vida espiritual, personas que se afanaban por servir al Señor, gente apasionada por la obra de Cristo, y allí tenemos a los discípulos. Por causa de que ellos verdaderamente nacieron de nuevo, tenemos el Evangelio. Por eso en esta noche, medita ya en tu corazón y clama ya al Señor. Y clama ya al Señor, y como dice la palabra en el Salmo, Señor, ten misericordia de mí. Oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pero aquí viene el arrepentimiento, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Porque cuando tú te arrepientes y cuando tú le confiesas tus pecados a Dios, estás diciendo que Él tiene la razón y que tú eres el que está equivocado o equivocada. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y dice allí, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Así tienes que clamarle al Señor. Señor, purifícame. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado, porque aún en el quebrantamiento ahí hay gozo. Por eso Pablo decía que era mejor la tristeza que es según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo, que produce muerte. Por eso tanta gente cuando se hunde en la tristeza y en la amargura, en su desesperación, cuando ve las consecuencias de sus actos, cuando se mete en problemas, mucha gente va y se quita la vida. Porque esa es la tristeza del mundo. Pero la tristeza que es según Dios es la tristeza que produce arrepentimiento. Esa es la tristeza que tú y yo debemos anhelar. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Y allí está, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Así que te invito en esta noche para que allí levantes tus manos. Levanta allí tus manos. Y dile allí al Señor, Señor, límpiame de mis pecados. Señor, purifica mi corazón en esta noche, Padre.